El Museo Nacional de Antropología de México recibió una carta urgente en marzo de 1912 que pondría en duda todo lo que sus miembros creían sobre la inteligencia humana. La carta describía a una niña indígena de 10 años en un campo de refugiados cerca de Veracruz, que podía recitar libros médicos completos después de oírlos una sola vez, resolver ecuaciones matemáticas complejas sin enseñanza previa, y hablar latín con fluidez a pesar de no haber recibido educación formal. El investigador principal del museo, el doctor Alberto Mendoza, la descartó al principio como propaganda revolucionaria, pero cuando 3 oficiales militares confirmaron el relato, agregando que la niña había diagnosticado errores en los medicamentos de un médico del campo y salvado la vida de 2 soldados, Mendoza se obsesionó con demostrar que era imposible. Según sus diarios privados, descubiertos décadas después en una sección sellada de los archivos del museo, lo que encontró en ese campo lo obligaría a destruir años de su propia investigación y a desaparecer de la vida pública por completo. Antes de seguir con la historia de María López y el científico que intentó explicarla, quiero preguntarte algo. Si te apasionan los misterios históricos reales que cuestionan todo lo que creemos saber sobre el pasado, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo esto ahora. Me encanta saber dónde está nuestra comunidad de amantes de la historia. Ahora vamos a descubrir qué pasó realmente en esa primavera de 1912. Los campos de refugiados alrededor de Veracruz, en los primeros meses de 1912, eran un caos de sufrimiento y supervivencia entrelazados. Tras el estallido de la Revolución Mexicana en 1910, miles de familias desplazadas por los combates entre federales y revolucionarios huían hacia zonas controladas por el gobierno, buscando protección. Los campamentos se extendían por terrenos fangosos y almacenes abandonados, con refugios hechos de lo que se pudiera rescatar: lonas podridas, tablas astilladas, láminas oxidadas. El aire siempre olía a humo de leña, cuerpos sin lavar y el dulce hedor enfermizo de la fiebre que flotaba sobre las carpas médicas como una niebla espesa. En uno de estos campamentos, conocido simplemente como Campo de Auxilio número 7, surgió esa primavera una situación extraordinaria. El lugar albergaba a unas 250 personas, en su mayoría mujeres y niños cuyos hombres habían muerto, sido vendidos o se habían unido a los batallones revolucionarios. Entre ellos estaba una niña llamada María López, que había llegado 3 semanas antes con un grupo de refugiados de una hacienda cerca de Jalapa, incendiada durante un enfrentamiento entre tropas. María era menuda para sus 10 años, delgada por el hambre que había conocido de cerca. Su piel era morena como el café tostado, el cabello recogido en trenzas apretadas bajo un rebozo descolorido. Tenía un rostro que en otro contexto habría pasado desapercibido: ojos grandes y vigilantes, nariz pequeña, labios que rara vez sonreían. Pero esos ojos guardaban algo que inquietaba a los adultos cuando los miraban demasiado tiempo. Eran ojos que lo absorbían todo, que parecían calcular, medir y registrar constantemente. La primera persona en notar las habilidades peculiares de María fue el teniente Carlos Ramírez, un oficial joven de la Ciudad de México asignado a la administración del campo. Ramírez estaba realizando un censo de los habitantes: nombres, edades aproximadas, orígenes y habilidades útiles. Era un trabajo tedioso, complicado por el analfabetismo y el trauma de muchos refugiados, cuyas historias salían en fragmentos y contradicciones. Cuando llamó a María López, la niña se acercó a su mesa improvisada con la mirada baja, como se esperaba. Su tutora, una mujer mayor llamada Josefa, que había viajado con ella desde Jalapa, se quedó cerca, protectora. ¿Nombre?, preguntó Ramírez con la pluma lista. María, señor. ¿Apellido? López, señor. Era el del patrón. ¿Edad? 10 años, señor. Nací en la primavera de 1902. Ramírez siguió con las preguntas habituales, pero algo lo detuvo. Sobre su mesa había un libro que leía esa mañana, un texto médico de anatomía que estudiaba para entender mejor las enfermedades que azotaban el campo. El libro estaba abierto en una ilustración detallada del corazón humano con etiquetas en latín. Los ojos de María se fijaron en la página con un hambre indomiflegle. ¿Sabes leer, niña?, preguntó Ramírez, aunque conocía la respuesta.
Enseñar a leer a los indígenas o peones era prohibido en muchas haciendas, castigado con azotes o peor. María no respondió de inmediato. Josefa se movió nerviosa detrás de ella. «Está bien», dijo Ramírez con más suavidad. «Aquí eres libre. No hay castigo por aprender». «No, señor, no sé leer», susurró. «Pero puedo ver las imágenes». «¿Qué ves?» El dedo de María se acercó a la página, luego se retiró como si quemara. «Es el corazón, señor. La aorta lleva la sangre del ventrículo izquierdo al cuerpo. La vena cava la regresa. El lado derecho la envía a los pulmones por la arteria pulmonar». La pluma de Ramírez cayó sobre la mesa. «¿Cómo sabes esos términos?» María lo miró por fin, y en sus ojos él vio algo como resignación, como si supiera que su respuesta solo traería problemas. El hijo del patrón estudiaba para médico antes de la Revolución. Leía sus libros en voz alta para memorizar. Yo limpiaba su cuarto mientras estudiaba. ¿Y memorizaste terminología médica solo por oírla? Recuerdo todo lo que oigo, cada palabra. Ramírez pasó la hora siguiente probando esa afirmación, llamando a varios refugiados para que hablaran delante de María y pidiéndole que repitiera. Ella reproducía conversaciones palabra por palabra con acentos e intonación, incluso en idiomas como francés o alemán que algunos hablaban. Cuando le leyó pasajes del texto médico, los recitó perfectamente, incluyendo descripciones anatómicas complejas que no podía entender. Pero lo que realmente lo perturbó fue lo siguiente. Le pidió que explicara el significado de los pasajes. Lo hizo, no como quien repite de memoria, sino con comprensión real. Describió el sistema circulatorio, las funciones de los órganos, el proceso de la respiración, usando la terminología correcta y explicando conceptos que requerían años de estudio. Cuando Ramírez mencionó que un médico del campo estaba confundido con los síntomas de un paciente, María hizo 3 preguntas sobre el caso y sugirió que sufría de disentería complicada por desnutrición, recomendando un protocolo específico. El diagnóstico fue correcto. El tratamiento funcionó. En una semana, el informe de Ramírez llegó a su superior. Subió por la cadena hasta el Departamento de Guerra en la Ciudad de México. En el ambiente político febril de 1912, con la revolución en pleno auge y la pregunta de cómo integrar a las poblaciones indígenas y mestizas cada vez más urgente, María López representaba algo explosivo. Prueba viva de que las teorías raciales que justificaban la desigualdad eran falsas. El orden social porfirista se basaba en la creencia de que los indígenas y mestizos eran intelectualmente inferiores, incapaces de razonamiento superior, aptos solo para trabajo manual bajo supervisión blanca. Incluso muchos intelectuales revolucionarios aceptaban esa visión, aunque argumentaban que era por falta de educación, no por deficiencia innata. Pero una niña indígena de 10 años, que superaba la capacidad intelectual de hombres blancos educados, con habilidades que trascendían lo humano normal, eso era otra cosa. Eso era peligroso. El doctor Alberto Mendoza recibió la solicitud del Departamento de Guerra el 5 de abril de 1912. Mendoza tenía 48 años, era un respetado miembro del Museo Nacional de Antropología de México y uno de los principales expertos en craneología de México, el estudio de mediciones craneales para determinar capacidad intelectual y características raciales. Había publicado mucho, su trabajo citado en defensas de las jerarquías raciales. Sus mediciones probaban que los cráneos indígenas eran más pequeños, especialmente en regiones frontales asociadas al razonamiento superior, y que sus estructuras cerebrales se asemejaban más a las de primates que a las de europeos. La solicitud venía con estipulaciones inusuales. Examinar a la niña en secreto absoluto, compartir hallazgos solo con oficiales específicos y, sobre todo, evitar que el caso se hiciera público. El gobierno entendía las implicaciones. Si los revolucionarios o indigenistas se enteraban, sería propaganda poderosa. Si los conservadores lo sabían, exigirían suprimirla por cualquier medio. Mendoza partió hacia Veracruz el 8 de abril, llevando instrumentos, calibradores para cráneos, escalas para estimar peso cerebral, gráficos frenológicos, herramientas de evaluación intelectual
y una biblioteca extensa de textos sobre ciencia racial. También llevó a su asistente, un joven estudiante de medicina llamado Eduardo Vargas, y a un taquígrafo para registrar todo. Llegaron al campo de auxilio número 7 en una mañana gris, con lluvia primaveral convirtiendo los caminos en ríos de lodo. El médico del campo, el doctor Rafael Ortega, los recibió con escepticismo apenas disimulado. Ortega era práctico. Había visto demasiado sufrimiento para tolerar teorías abstractas. «La niña es extraordinaria», les dijo, mientras los guiaba a la carpa donde observaban a María. «La he probado yo mismo. Sus habilidades superan cualquier cosa en la literatura médica». «Todo tiene explicación racional, doctor», respondió Mendoza. «Sospecho que es memoria altamente desarrollada combinada con mimetismo. Algunos individuos de razas inferiores pueden entrenarse para tareas complejas sin comprenderlas realmente, como un loro que habla sin entender». La mandíbula de Ortega se tensó, pero no dijo nada. La carpa de María era pequeña pero limpia. Un catre, una silla, una mesa. María estaba sentada en el catre, manos en el regazo, con un vestido gris simple donado por una sociedad de ayuda. Josefa vigilaba desde un rincón, con la cansada mirada de quien sabe lo peligroso que puede ser esa atención para una niña indígena. La primera impresión de Mendoza, registrada en su diario, fue de lo ordinario. Sujeto presenta como típica niña indígena de aproximadamente 10 años. Estatura pequeña, probablemente por desnutrición común en su raza y condición anterior. Examen físico no revela anormalidades obvias. Sujeto es dócil y callada, exhibiendo la sumisión esperada. Entonces María levantó la vista. «Buenos días, doctor Mendoza», dijo suavemente. «El doctor Ortega mencionó que usted estudió en Europa con expertos en antropología física. Le oyó leer algunos de sus artículos. Cree que la capacidad craneal indígena promedia varios centímetros cúbicos menos que la europea, especialmente en la región frontal asociada al razonamiento y el sentido moral». Mendoza la miró fijamente. «¿Cómo sabes dónde estudiaste?» «El doctor Ortega le dijo al teniente Ramírez ayer por la tarde, exactamente a las 2:47. Estaban hablando del debate sobre las teorías raciales y sus implicaciones. Usted dijo, la ciencia debe separarse de la política. Era imposible». Ortega confirmó que la conversación ocurrió exactamente así, pero en su oficina, a más de 200 metros de la carpa. «No pudiste oírnos», dijo Mendoza. «El sonido viaja en campamentos como este, señor, especialmente con el viento del este como ayer. Oigo muchas conversaciones». Durante las siguientes 6 horas, Mendoza realizó el examen intelectual más riguroso de su carrera. Empezó con pruebas simples de memoria, leyendo pasajes y pidiendo repetición. Los reprodujo perfectos, incluyendo en latín, francés y alemán, idiomas que decía no haber estudiado formalmente. Luego pasó a comprensión, argumentos filosóficos complejos, pruebas matemáticas, descripciones médicas avanzadas. Después de cada uno pedía explicación. María no solo explicaba, analizaba. Encontraba inconsistencias lógicas, errores en pruebas publicadas, cuestionaba asunciones médicas que el propio Mendoza nunca había desafiado. Sobre la sangría para fiebres, el doctor Roche la recomendaba mucho en epidemics pasadas, pero los textos dicen que la sangre lleva oxígeno a los tejidos. Si hay fiebre, el cuerpo lucha contra infección. ¿Por qué quitar la sangre que lleva recursos para combatirla? ¿No debilitaría más al paciente? Mendoza no tenía respuesta. El establecimiento médico aún debatía la sangría, pero la pregunta de María iba al núcleo lógico que muchos ignoraban. A medida que avanzaba, el detachment científico de Mendoza se resquebrajaba. Pasó a aritmética compleja, álgebra, geometría. María resolvía instantáneamente,
a veces antes de que terminara de escribir. Cuando le dio un problema sin solución, lo identificó en segundos y explicó por qué. «Prueba con música», sugirió Ortega, trayendo un violín. «¿Qué notas puedes identificar, María?» Tocó una secuencia compleja. Si bemol, re, fa sostenido, la, do bemol, mi, dijo inmediatamente. Es de la ópera de algún compositor europeo que oí mencionar, pero tocó el fa un cuarto de tono bajo. La mano de Ortega tembló en el arco. Nunca toqué esa pieza donde pudieras oírla. La hija del patrón tocaba piano. Practicaba piezas clásicas. La oí muchas veces. ¿Hace 2 años? Recuerdo todo, señor. Cada sonido, cada palabra, cada rostro. No puedo olvidar aunque quiera. Las implicaciones colgaban en el aire como humo. Recordar todo, cada momento, cada sensación, sin el olvido misericordioso que protege las mentes humanas del peso del pasado. ¿Qué carga sería esa? Mendoza pasó 2 horas más buscando límites. No había. Memoria perfecta y permanente. Capacidad analítica superior a adultos educados. Podía conectar campos dispares de conocimiento. Por la tarde, su asistente Vargas estaba perturbado. «Señor, esto va más allá de la literatura. No es solo inteligencia, es algo más». Mendoza pasó al examen físico. Midió el cráneo con calibradores, buscó bultos frenológicos, probó reflejos, visión, oído, todo normal. Mediciones dentro de rangos típicos para su edad y origen. Ninguna anormalidad física explicaba sus capacidades. Tal vez, sugirió Vargas en voz baja, las teorías están equivocadas. Mendoza se volvió furioso. Las teorías se basan en cientos de mediciones, miles de observaciones, décadas de investigación. No pueden estar simplemente equivocadas. Pero si esta niña... Es una anomalía. Toda distribución tiene excepciones. No invalidan los principios fundamentales. Pero, incluso diciéndolo, Mendoza sabía que se mentía. Había construido su carrera probando inferioridad intelectual indígena. Esa estructura asumía que era innata, biológica, inmutable. Pero aquí estaba una niña indígena sin educación formal, criada en condiciones brutales con capacidades cognitivas superiores a cualquier humano que hubiera conocido, de cualquier raza. Si ella era posible, ¿qué más lo era? ¿Cuántos indígenas tenían capacidades ocultas suprimidas por un sistema diseñado para impedirlas? ¿Y si las teorías sobre inferioridad indígena eran mentiras elaboradas que hombres brillantes se convencieron de creer? Esos pensamientos aterrorizaban a Mendoza más que cualquier historia de fantasmas, porque amenazaban con derrumbar su carrera entera. Al atardecer, Ortega les dio cuartos en la sección médica. Mendoza no pudo dormir. Revisaba notas a la luz de una vela, buscando explicación que preservara su marco teórico. A medianoche oyó una voz joven hablando latín perfecto. Siguió el sonido a la carpa médica. María estaba junto a un soldado delirante por infección grave. Ortega y 2 enfermeros estaban allí. El soldado tenía una herida infectada. Esperado morir al amanecer. El drenaje es purulento y huele mal, decía María, clínicamente. Indica infección anaeróbica. Los textos la describen. Produce gas en tejido. Puede sentir crepitación aquí. El tejido muere. Gangrena. Sabemos que es gangrena, dijo Ortega, cansado. Prepararemos amputación mañana. Llegarán tarde. La infección va a la sangre. Ves las líneas rojas subiendo el muslo. Linfangitis. Mañana será sistémica. Amputación no salvará. Entonces morirá. Tal vez no. María fue a un gabinete. Oí leer sobre ácido carbólico hace semanas de un paper de Lister. Lo propone como antiséptico. Tienen algo aquí, ¿verdad? Ortega la miró. El trabajo de Lister es controvertido. La mayoría lo rechaza. Sí tengo un poco, pero nunca lo usé. Úsenlo ahora. Limpien la herida con solución diluida. Quiten todo tejido muerto. Debridar agresivamente. Empaquen con gasas impregnadas. Puede matar la infección antes de que llegue al corazón. Es una locura, murmuró un enfermero. El ácido causará dolor terrible. Ya está muriendo, dijo María simplemente.
Esto le da una oportunidad. Ortega miró a Mendoza, que observaba desde la entrada. ¿Qué opina, doctor? Mendoza quiso decir no, descartar la sugerencia como peligrosa presunción de una niña ignorante, pero había visto su desempeño todo el día. Sabía, con certeza que lo enfermaba, que entendía mejor la situación que nadie allí. «Pruébenlo», se oyó decir. Las siguientes 2 horas fueron brutales. Limpiaron la herida mientras el soldado gritaba. Cortaron tejido muerto, más profundo de lo convencional, siguiendo instrucciones de María. Empacaron con gasas carbólicas y esperaron. Al amanecer, la fiebre bajó. Las líneas rojas pararon. Sobrevivió. María había salvado una vida con conocimiento que el establishment aceptaría una década después. Esa mañana, Mendoza escribió un informe preliminar. Su mano temblada. Sujeto demuestra capacidades cognitivas que exceden comprensión científica actual, memoria idética y comprensiva, razonamiento analítico inconsistente con edad, educación y categoría racial del sujeto. Examen físico no revela anormalidades explicativas. Se requiere estudio adicional para determinar... Pausó. ¿Determinar qué? ¿Que su carrera entera se basaba en premisas falsas? Vargas entró. El Departamento de Guerra envió instrucciones adicionales. Órdenes breves y frías. Continuar examen. Determinar extensión de habilidades. Identificar límites. Evaluar aplicaciones potenciales. Mantener secreto absoluto. No permitir interacción no autorizada. No se le permitirá a María ser solo una niña libre con dones extraordinarios. En las siguientes semanas, el examen se intensificó. Trajeron más investigadores, todos juramentados al secreto. La probaron en matemáticas, astronomía, lingüística, biología, química, historia, filosofía, música, arte. En todo superaba límites supuestos. Podía calcular posiciones astronómicas sin instrumentos, hablar idiomas oídos una vez, identificar compuestos por olor, memorizar libros enteros tras una lectura, resolver problemas que tomaban años a matemáticos. Pero las pruebas cobraron precio. María adelgazó, se volvió más callada. La luz en sus ojos se apagó. Nunca se quejó, pero Josefa reportó que apenas dormía, tenían pesadillas. «Recuerda todo, señor», dijo Josefa a Ortega, oído por Mendoza. Cada azote que vio, cada niño vendido, cada grito, cada lágrima, cada horror. No puede olvidar nada. Está todo fresco como el día que pasó. ¿Cómo vive una niña con eso? La pregunta obsesionó a Mendoza. La había tratado como espécimen, pero era una niña que había sufrido la brutalidad de la hacienda y llevaba la maldición de recordarlo todo perfectamente, sin olvido misericordioso. A principios de mayo, algo cambió. Mendoza llegó al campo y vio actividad inusual. Soldados en formación, oficiales confiriendo. Ortega lo recibió grave. Ataque revolucionario anoche, a 30 kilómetros al sur. Quemaron otro campo de refugiados, mataron o capturaron a todos. ¿Por qué atacar refugiados? Se corren rumores sobre María. Hemos sido discretos, pero se filtran. Rumores de una niña indígena con capacidades imposibles. Conservadores quieren eliminarla antes de que revolucionarios la usen como propaganda. Revolucionarios quieren capturarla para probar que las mentiras raciales son falsas. Todos querían controlarla o destruirla. Esa noche, Mendoza tomó una decisión que definiría su vida. Fue a la carpa de María sin testigos, sin instrumentos, sin detachment. La carpa estaba iluminada por una vela. María en su catre, con un libro primitivo de la escuela del campo. Josefa dormía en el rincón. María lo miró como si lo esperara. «María», dijo Mendoza, voz baja, «necesito preguntarte honestamente, ¿entiendes lo que eres? ¿Lo que significan tus habilidades?» Ella lo miró con ojos demasiado viejos. «Entiendo que soy peligrosa, señor. Por eso todos tienen miedo. No eres peligrosa. Eres extraordinaria. Es lo mismo, señor, para alguien como yo». Cerró el libro. «Cuando eres indígena y extraordinaria, te conviertes en problema. O pruebas algo que no quieren creer, o te conviertes en algo que quieren poseer y controlar. Lo aprendí en la hacienda. El patrón tenía un perro de caza más listo que cualquier perro. Entendía comandos complejos, casi pensaba como persona. Un visitante ofreció fortuna por él. El hijo del patrón se negó. Una semana después, el perro desapareció.
Lo encontraron muerto a tiros en el bosque. El patrón dijo que era misericordia. Algo tan valioso y listo sería robado o causaría problemas. Mejor terminarlo rápido. Mendoza sintió hielo en el estómago. ¿Crees que alguien te matará? Creo que alguien intentará usarme hasta romperme o me matará para que otros no me usen. De cualquier modo, no seré solo María. Pausó. El doctor Ortega me contó de los ataques a Campos. No dijo que era por mí, pero lo sé. Oigo los susurros sobre la niña indígena que sabe demasiado. Algunos piensan que soy bendecida por Dios, otros que soy antinatural. Los conservadores piensan que soy propaganda revolucionaria. El gobierno me ve como complicación política. Nadie me ve como una niña que solo quiere vivir. ¿Qué quieres tú, María? Si pudieras tener cualquier cosa. Por primera vez, su expresión se quebró. Lágrimas llenaron sus ojos sin caer. Quiero olvidar, Señor. Solo un día. Olvidar todo lo que vi, oí y sentí. Ser una niña normal que no recuerda la cara de su madre cuando el patrón la vendió, que no recuerda exactamente qué dijo. Sé buena, mi niña, sé buena. Tal vez nos veamos en el cielo, o el sonido de las cadenas, o cómo intentó no llorar porque llorar enfurecía al patrón y la golpeaba. No quiero recordar la noche que el capataz fue a los cuartos y tomó a Juana, que tenía 14. Oí todo a través de la pared. Ella llorando, él riendo. Nunca puedo olvidar aunque rece todas las noches por olvidar solo eso. Su voz subió ligeramente. Josefa se movió. María se calló, miró preocupada a su tutora. Siguió en susurro. Recuerdo cada azote que vi, cada niño vendido, cada mujer que salía diferente de la casa del patrón. Recuerdo las palabras exactas del austador, cuando vendieron a mi hermanito. Buena crianza, lomo fuerte, potencial para campo. Tenía 6 años. Recuerdo al comprador. Durará 15 años si lo trabajo bien, luego lo cruzo y recupero la inversión. Recuerdo la cara de mi hermano. No lloró. Tenía demasiado miedo. Recuerdo todo, doctor Mendoza. Cada horror. Esa es mi bendición. Memoria perfecta de cada pesadilla. Mendoza sintió algo romperse dentro. Toda su vida había perseguido verdad científica con detachment. Midió cráneos, construyó teorías raciales, manteniendo distancia académica cómoda. Pero frente a esta niña, oyendo el peso insoportable de su memoria, entendió el costo humano del sistema que había justificado. «No puedo darte olvido», dijo. «Lo sé, señor, pero puedo hacer otra cosa. Asegurarme de que no te traten más como espécimen. Que seas una niña lo más posible. Que tus habilidades sean tuyas, no para explotar. ¿Puede hacerlo realmente?» Mendoza no estaba seguro, pero viendo a esta niña brillante y dañada, supo que debía intentarlo. Sí, encontraré la manera. ¿Y su investigación? ¿Sus teorías? ¿Qué con ellas? Mi reputación se basa en medir cráneos para probar que gente como tú es inferior, interrumpió Mendoza, sorprendido por su amargura. Conocerte me enseñó que mi carrera entera se basa en mentiras que nos contamos para justificar la desigualdad. Tal vez merezco perder esa reputación. María lo estudió. Podría publicar la verdad sobre mí y hacerse famoso. Probaría que indígenas pueden ser tan inteligentes como blancos, o más. Ayudaría a la causa revolucionaria y lo destruiría a usted. El momento en que publiques, te conviertes en la indígena más famosa de México. Todos querrán estudiarte. Políticos te usarían, conservadores querrían matarte, revolucionarios te harían un símbolo. Nunca tendrías privacidad ni paz. Ella bajó la mirada. No, señor. Solo quiero aprender sin pruebas. Ayudar gente sin ser exhibida. Ser María sin representar a todos los indígenas. ¿Y los otros en las haciendas con habilidades como las mías? ¿Probar que no somos inferiores? La revolución lo probará, dijo Mendoza, aunque no estaba seguro. Cuando indígenas luchen como soldados, trabajen libres, construyan comunidades, lideren sus vidas, la verdad saldrá de miles de ejemplos pequeños. No tan dramático como tú, pero más sostenible. No tienes que cargar eso sola. No deberías. Pero puede ayudar, si me dejan estudiarme. Te romperían, dijo Mendoza. He visto qué pasa con curiosidades médicas. Hubo casos de prodigios que terminaron en manicomios por la presión constante. Y ellos eran blancos, protegidos. ¿Qué te harían a ti, niña indígena sin protección?
Después de un silencio, María tembló. Entonces, o escondo lo que soy, o me dejan destruirme. Te doy tercera opción. Mentiré en mi informe. Diré que eres interesante, pero no extraordinaria. Habilidades exageradas. Estudio innecesario. Arreglaré que tú y Josefa vayan al norte, a una escuela cuáquera o misionera, donde aprendas en paz, protegida, siendo una niña brillante, no espécimen. No es perfecto, pero mejor. Y si vienen por ti, te escondemos de nuevo. Cambiamos nombre, te movemos. Se inclinó. No puedo darte olvido. No puedo borrar lo vivido. Pero puedo darte chance de vida que valga la pena recordar por razones buenas. Por primera vez, María sonrió. Pequeña, tentativa, real en la luz de la vela. Gracias, doctor Mendoza. No me agradezcas aún. Hay que hacer que funcione. En los 3 días siguientes, Mendoza se dedicó a la decepción con la intensidad de antes en su investigación. Escribió informe al Departamento de Guerra con cuidado. Sujeto demuestra memorización desarrollada, consistente con casos de Savant, pero examen profundo revela limitaciones en comprensión verdadera y razonamiento abstracto. Reproduce material oído con fidelidad impresionante, pero poca evidencia de comprensión genuina o pensamiento original. Habilidades aparentes de resolución resultan de reconocimiento de patrones y mimetismo, no razonamiento real. Todo mentiras, pero con autoridad científica y detalle técnico para desanimar más indagación. Concluyó, caso interesante en función memoria, pero no justifica examen extenso adicional. No evidencia capacidades que desafíen comprensión actual de capacidad intelectual racial. Recomiendo liberar de observación especial e integrar a programas educativos para niños libertos. Puede beneficiarse de educación básica, pero no requiere estudio científico adicional. Ortega, al leer el borrador, miró a Mendoza con respeto y preocupación. Esto es completamente falso. Sí. Sacrifico mi mayor descubrimiento para protegerla. Sacrifica una mentira que se dijo años para dar chance a una niña. El departamento cuestionará. Diré que informes fueron exagerados, testigos poco confiables, niña lista pero no extraordinaria. ¿Apoyará mi conclusión? Ortega asintió. He visto suficiente sufrimiento en esta revolución. Si evitamos que una niña sea destrozada por quienes quieren usarla, vale la pena. Sí, apoyaré, aunque falso. A veces la misericordia importa más que la verdad. Pero usted sabe lo que significa para usted. Nunca podrá publicar lo encontrado. Su carrera en antropología racial termina, porque sabrá que todo era equivocado. Lo sé. No tengo elección. No puedo desconocer lo aprendido. Solo elijo protegerla, aunque destruya mi carrera. El 25 de mayo de 1912, Mendoza envió el informe. 2 días después, aprobación. El gobierno aliviado de cerrar caso complicado en tiempos de guerra. Pero no todos satisfechos. Su asistente Vargas había visto todo. Al leer el informe, confrontó a Mendoza. Señor, este informe es fraudulento. Usted sabe lo que vimos. Contiene mis conclusiones profesionales, deshonestas. Ella resolvió problemas imposibles, diagnosticó mejor que médicos, memoria perfecta de años atrás, y usted dice no extraordinaria. Digo, no justifica más estudio. Es su carrera, doctor, su reputación. Si sale que falsificó, mi reputación se arruinará y lo mereceré. Miró fijo a Vargas. Eduardo, te pido confianza. La vida de esa niña vale más que mi carrera. Si publicamos verdad, la destruirán. No lo permitiré. Vargas lo miró largo. ¿Estás serio? Si insistes en verdad, verás a una niña destrozada por el sistema que dice servir al conocimiento. O aceptas que proteger vulnerables importa más que curiosidad. Elige bien. Momentos así definen una vida. Vargas asintió lento. Apoyaré el informe, pero quiero saber qué pasa con ella. Va al norte, a seguridad, a una vida, y nunca hablamos de esto a menos que quieras su sangre en tus manos. Mendoza arregló transporte con cuidado. Contactó una comunidad misionera en el norte, comprometida con educación indígena. Dio fondos personales para educación de María y apoyo a Josefa. Dio nueva identidad. Ana Torres, huérfana de familia mestiza.
La última vez que vio a María fue la mañana del 27 de mayo de 1912, subiendo a un carro rumbo a un tren al norte. Llevaba vestido nuevo simple, un morral con pocas pertenencias, Josefa protectora a su lado. El conductor confiable. María parecía cualquier niña desplazada hacia futuro incierto pero esperanzado. Pero al mirar a Mendoza, dijo: «Doctor Mendoza, gracias por mentir en el informe». Él se sorprendió. «¿Cómo?» «Lo leí, señor, cuando lo dejó en la mesa hablando con Ortega hace 3 días. Recuerdo cada palabra. Dijo que era no extraordinaria, que no comprendía realmente, que habilidades exageradas. Sabe que es falso». «Sí». «¿Por qué mentí?» Mendoza luchó por palabras. «Porque verdad científica no siempre es bien humano. Mereces vida, no laboratorio. Todo lo que creí era equivocado y no quería que mis errores o el sistema te viera como herramienta, no como niña». María asintió. «¿Destruirá su investigación? ¿Las teorías raciales? No sé si puedo. Otros creen en ellas. Destruir la mía no cambia el sistema. Pero podría decir la verdad, publicar lo encontrado, mostrar que teorías equivocadas, que indígenas tan capaces como blancos, o más, cambiaría cosas. Si lo hago, todos te buscarán. Serías la indígena prodigio más famosa. Científicos, políticos, periodistas te examinarían. Nunca privacidad. Tu vida sería probar algo a quienes no creen que eres humana suficiente para ser inteligente». Ella sacudió la cabeza. «No, señor. Solo quiero ser María, o Ana, aprender, ayudar, sin probar nada a blancos. Entonces eso te daré. Chance de ser tú misma, aprender, crecer y vivir sin ser espécimen o símbolo. ¿Y los otros, señor? Los que aúnen haciendas con habilidades como mías, ¿probar que no son inferiores para cambiar sistema? La revolución lo probará, cuando miles de indígenas demuestren capacidades en vida real, no examinando una niña excepcional, no tan rápido ni tan dramático, pero más innegable. No cargues eso sola. ¿Cree eso realmente?» Tengo que creerlo, porque alternativa es sacrificarte por causa, y no lo haré. Eres María. Eres niña y mereces infancia, aunque tarde e imperfecta. María subió al carro. Josefa la abrazó. El carro se alejó. María miró atrás una vez. «Doctor Mendoza», llamó, «¿escribirá lo que realmente pasó? ¿Algún día, para que alguien sepa la verdad?» «Sí», prometió. «Algún día, cuando sea seguro, escribiré todo». Ella asintió. El carro dobló y desapareció. Mendoza quedó largo en el camino lodoso, sintiendo el peso. Había traicionado principios científicos, falsificado investigación, mentido a colegas. Y se sentía más seguro de esa elección que de nada en su carrera. Regresó a la Ciudad de México. Colegas lo recibieron curiosos. Presentó conclusiones decepcionantes con detachment. Algunos escépticos, pero nadie cuestionó directamente al respetado doctor Mendoza. ¿Pero él cambió? No podía ver su investigación sin ver el rostro de María. Se retiró gradualmente, declinando conferencias. Publicaciones cesaron. Para 1917, con la revolución terminando, renunció al museo, citando salud. El estrés de su doble vida lo afectaba físicamente. Se mudó a un pueblo pequeño en el norte. Nunca practicó ciencia de nuevo. Siguió progreso de María por cartas codificadas de contactos misioneros. Luego, en marzo de 1918, las cartas pararon. Primera señal. Nota anónima en marzo de 1918. El pájaro voló del nido, buscando. Mendoza partió a la escuela misionera en el norte, un modesto edificio cerca de Chihuahua, convertido para educar unos 30 niños desplazados. La directora, una mujer estricta llamada Clara Hernández, temblaba al hablar. Ana Torres desapareció la noche del 15 de marzo. Josefa la reportó al no volver para oración vespertina. Estaba en la biblioteca leyendo. Josefa la dejó a las 6. Volvió a las 7. Ana gone. Puerta abierta. Libro en piso. Páginas dobladas. Signos de lucha. Silla volcada. Papeles esparcidos. No sangre. ¿Vieron algo? Niños vieron un carruaje negro en el camino esa tarde. Conductor con abrigo largo. Rostro cubierto. 2 hombres cerca de la propiedad. ¿Autoridades? Vinieron, preguntaron poco.
Dijeron niños indígenas huyen mucho, buscando familia o trabajo. Nada para investigar. Insistí en lucha. Preguntaron si robaron algo valioso. Dije no. Prueba que se fue voluntaria. ¿Josefa? Convencida que la secuestraron. Ana nunca se iría sin decir. Eran inseparables. Ana estaba preocupada última semana. Sentía vigilada. Vio mismo hombre 3 veces en el pueblo, mirando escuela. ¿Descripción? Alto, delgado, anteojos, cabello oscuro. Parecía maestro o clérigo. Josefa dijo Ana tenía pesadillas sobre exámenes, hombres midiendo su cabeza. Josefa guardó carta que Ana escribió y escondió. La carta en caligrafía precisa de María. Mi nombre no es Ana Torres, es María López. Escribo porque tengo miedo. Última semana seguido por un hombre. Recuerdo su rostro perfectamente. Lo vi vigilando escuela el 10 de marzo a las 2:47 p.m., 12 a las 9:23 a.m., 15 a las 4:16 p.m. Siempre a 200 metros, cerca del árbol con catalejo, escribiendo en libreta. Creo alguien descubrió mis habilidades y planea tomarme. Si algo pasa, quiero que sepan existí. Recordaba todo oído o visto. Resolvía problemas que adultos no. Entendía sin enseñanza. No era lo que los científicos decían de indígenas. Era prueba que sus teorías equivocadas. Sea que viva o muera, esa verdad existe. Escrito 14 de marzo de 1918, 11:34 p.m. Si lees, tenía razón en temer. María López, llamada Ana Torres, 15 años y 1 mes. Mendoza leyó 3 veces, cada vez más doloroso. La voz de María clara, analítica incluso en el miedo, documentando la amenaza con precisión. Había tenido razón en temer, y él falló en protegerla. Josefa estaba destrozada, sosteniendo un listón azul del cabello de María. «Es él», dijo. «El doctor del campo que la ayudó». Sí, mi niña se fue. No pude protegerla. Prometí nunca dejar que le pasara nada de nuevo. Mendoza sentó con ella. «Cuéntame todo lo que recuerdes». Josefa describió. Hombre vigilando, Ana más callada, pesadillas donde despertaba gritando de laboratorios y preguntas inescapables. Lo peor de recordar todo es que no puedes hacer que las pesadillas desaparezcan. Los normales olvidan detalles, pero María recordaba cada momento como real. Cada terror nocturno se volvía memoria permanente. Coleccionaba horrores sin escape. ¿Dijo algo extraño antes? El 14 de marzo, en el camino al pueblo, paró mirando a un hombre al otro lado. Dijo, «Ese abrigo. Recuerdo la tela. Oí al doctor Vargas describirla en el campo. Dijo su hermano sastre hacía abrigos de lana importada azul marino con hilo gris sutil. Lo oí solo 30 segundos una vez, pero recuerdo perfecto. ¿Por qué alguien con esa tela aquí?» La sangre de Mendoza se heló. Doctor Vargas, mi asistente, cree que él vio todo, sabía la verdad. Inicialmente argumentó publicar que la verdad científica importaba más que su seguridad. Lo convencí de callar, pero si traicionó, si contó a otro investigador o vendió información. Mendoza examinó la biblioteca, marcas de ventana forzada desde afuera, huellas de lucha, hilo de lana cara en el marco. Planeado, profesional. En los días siguientes, Mendoza investigó obsesivamente. Contrató un investigador privado, ofreció recompensas. Confrontó a Vargas en la Ciudad de México. Vargas palideció al verlo. «Doctor Mendoza, no esperaba». «¿Dónde está?» Voz fría. «No sé de qué». «No mientas». María López desapareció el 15 de marzo. Un hombre con abrigo de tela que describiste vigilándola. Vargas cerró la puerta. «Baje voz. Dime qué hiciste». «No hice nada directo. Cumplí promesa. Nunca publiqué. Pero el año pasado, conferencia médica en Guadalajara, bebí. Otro investigador discutía teorías raciales citando su trabajo. Me enojé. Dije que teorías equivocadas, que había visto evidencia que lo overturn todo. No di detalles, ni nombre ni lugar. Solo dije visto un caso que prueba capacidad indígena puede exceder europea. ¿Quién? Tengo que creerlo, porque alternativa es sacrificarte por causa, y no lo haré. Eres María, eres niña y mereces infancia.
aunque tarde e imperfecta. María subió al carro. Josefa la abrazó. El carro se alejó. María miró atrás una vez. «Doctor Mendoza», llamó, «¿escribirá lo que realmente pasó? ¿Algún día? ¿Para que alguien sepa la verdad?» «Sí», prometió. «Algún día, cuando sea seguro, escribiré todo». Ella asintió. El carro dobló y desapareció. Mendoza quedó largo en el camino lodoso, sintiendo el peso. Había traicionado principios científicos, falsificado investigación, mentido a colegas, y se sentía más seguro de esa elección que de nada en su carrera. Regresó a la Ciudad de México. Colegas lo recibieron curiosos. Presentó conclusiones decepcionantes con detachment. Algunos escépticos, pero nadie cuestionó directamente al respetado doctor Mendoza. Pero él cambió. No podía ver su investigación sin ver el rostro de María. Se retiró gradualmente, declinando conferencias. Publicaciones cesaron. Para 1917, con la revolución terminando, renunció al museo, citando salud. El estrés de su doble vida lo afectaba físicamente. Se mudó a un pueblo pequeño en el norte, nunca practicó ciencia de nuevo. Siguió progreso de María por cartas codificadas de contactos misioneros. Luego, en marzo de 1918, las cartas pararon. Primera señal. Nota anónima en marzo de 1918. El pájaro voló del nido, buscando. Mendoza partió a la escuela misionera en el norte, un modesto edificio cerca de Chihuahua, convertido para educar unos 30 niños desplazados. La directora, una mujer estricta llamada Clara Hernández, temblaba al hablar. Ana Torres desapareció la noche del 15 de marzo. Josefa la reportó al no volver para oración vespertina. Estaba en la biblioteca leyendo. Josefa la dejó a las 6, volvió a las 7. Ana, gone. Puerta abierta, libro en piso, páginas dobladas. Signos de lucha, silla volcada, papeles esparcidos, no sangre. ¿Vieron algo? Niños vieron un carruaje negro en el camino esa tarde. Conductor con abrigo largo, rostro cubierto, 2 hombres cerca de la propiedad. ¿Autoridades? Vinieron, preguntaron poco. Dijeron niños indígenas huyen mucho, buscando familia o trabajo. Nada para investigar. Insistí en lucha, preguntaron si robaron valioso. Dije no, prueba que se fue voluntaria. ¿Josefa? Convencida que la secuestraron. Ana nunca se iría sin decir. Eran inseparables. Ana estaba preocupada última semana. Sentía vigilada. Vio mismo hombre 3 veces en pueblo, mirando escuela. ¿Descripción? Alto, delgado, anteojos, cabello oscuro, parecía maestro o clérigo. Josefa dijo Ana tenía pesadillas sobre exámenes y hombres midiendo su cabeza. Josefa guardó carta que Ana escribió y escondió. La carta en caligrafía precisa de María, mi nombre no es Ana Torres, es María López. Escribo porque tengo miedo. Última semana, seguido por un hombre. Recuerdo su rostro perfectamente. Lo vi vigilando escuela el 10 de marzo a las 2:47 p.m., el 12 a las 9:23 a.m., el 15 a las 4:16 p.m., siempre a 200 metros cerca del árbol, con catalejo, escribiendo en libreta. Creo que alguien descubrió mis habilidades y planea tomarme. Si algo me pasa, quiero que sepan existí. Recordaba todo oído o visto. Resolvía problemas que adultos no. Entendía sin enseñanza. No era lo que científicos decían de indígenas. Era prueba que teorías equivocadas. Sea que viva o muera, esa verdad existe. Escrito 14 de marzo de 1918, 11:34 p.m. Si lees, tenía razón en temer. María López, llamada Ana Torres, 15 años y 1 mes. Mendoza leyó 3 veces, cada vez más doloroso. Voz de María clara, analítica incluso en miedo, documentando amenaza con precisión. Había tenido razón en temer, y él falló en protegerla. Josefa estaba destrozada, sosteniendo un listón azul del cabello de María. «Es él», dijo, «el doctor del campo que la ayudó. Sí, mi niña se fue. No pude protegerla. Prometí nunca dejar que le pasara nada de nuevo». Mendoza sentó con ella. «Cuéntame todo lo que recuerdes». Josefa describió. Hombre vigilando. Ana más callada. Pesadillas donde despertaba gritando de laboratorios y preguntas inescapables. Lo peor de recordar todo es que no puedes hacer que las pesadillas desaparezcan.
Los normales olvidan detalles, pero María recordaba cada momento como real. Cada terror nocturno se volvía memoria permanente. Coleccionaba horrores sin escape. ¿Dijo algo extraño antes? El 14 de marzo, en camino a Pueblo, paró mirando hombre al otro lado. Dijo, ese abrigo. Recuerdo la tela. Oí al doctor Vargas describirla en el campo. Dijo que su hermano Sacepi hacía abrigos de lana importada azul marino con hilo gris sutil. Lo oí solo 30 segundos una vez, pero recuerdo perfecto. ¿Por qué alguien con esa tela aquí? Sangre de Mendoza se heló. Doctor Vargas, mi asistente, ¿cree que él? Vio todo, sabía verdad. Inicialmente argumentó publicar, que la verdad científica importaba más que su seguridad. Lo convencí de callar, pero si traicionó, si contó a otro investigador o vendió información, Mendoza examinó la biblioteca. Marcas de ventana forzada desde afuera, huellas de lucha, hilo de lana cara en el marco. Planeado, profesional. En los días siguientes, Mendoza investigó obsesivamente. Contrató investigador privado, ofreció recompensas, confrontó a Vargas en la Ciudad de México. Vargas palideció al verlo. Doctor Mendoza, no esperaba. ¿Dónde está? Voz fría. No sé de qué. No mientas. María López desapareció el 15 de marzo. Hombre con abrigo de la tela que describiste vigilándola. Vargas cerró la puerta. Baje la voz. Dime qué hiciste. No hice nada directo. Cumplí promesa, nunca publiqué. Pero, el año pasado, conferencia médica en Guadalajara. Bebí. Otro investigador discutía teorías raciales citando su trabajo. Me enojé. Dije que teorías equivocadas, que había visto evidencia que overturn todo. No di detalles, ni nombre ni lugar. Solo dije visto caso que prueba capacidad indígena puede exceder europea. ¿Quién? El doctor Luis Fernández, asociado con estudios en Europa, obsesionado con casos cognitivos raros. Tiene financiamiento de patrons ricos fascinados por rarezas humanas. Mantiene una instalación privada a las afueras de la Ciudad de México. Mendoza sintió que el mundo giraba. Le dijiste que yo documenté evidencia excepcional indígena y la sellé para proteger sujeto. Le diste un mapa. Estaba borracho. Pensé mencionar sin detalles, era inofensivo. Fernández es coleccionista. Con recursos, pudo rastrear mis viajes de 1912, campos de Veracruz, refugiados al norte, escuela con niña indígena brillante. Vargas lloraba. No quise. Nadie quiere. Pero ella se fue igual. Si muere, recuerda cada día que tu orgullo borracho la mató. Mendoza dejó a Vargas llorando. Viajó a buscar a Fernández, pero elusivo. Instalación remota, guardias. Investigador reportó carruaje negro rumbo sur, luego nada. En abril 1918, con la revolución calmándose, visita inesperada. Oficial del gobierno. Doctor Mendoza, sobre su informe de 1912. Preguntas surgieron. Otro investigador alega falsificado. Sujeto extraordinario que ocultó deliberadamente, pide permiso para localizar y reexaminar. Dice capacidades valioso recurso nacional. Fernández ya la tiene, no necesita permiso. La tomó en marzo. No hay evidencia. Investiguen. Escuela en el norte, testigos, secuestro. Autoridades locales investigaron. Insuficiente evidencia. Mendoza en una encrucijada terrible. Si admitía falsificación, deshonra pública, pero confirmaría valor de María, intensificando la búsqueda. Mantuvo la mentira. Mi informe es preciso, sujeto interesante, pero no excepcional. Fernández equivocado. El oficial se fue insatisfecho, pero con prioridades mayores. Mendoza, desesperado, contactó redes indigenistas, misioneros, recompensas crecientes. En mayo, carta anónima, lugar a las afueras de la Ciudad de México, hacienda vieja llamada La Esperanza. Fernández usa para investigación secreta. Trajeron a niña indígena en marzo. No sé si vive o qué hacen. Mendoza contrató equipo para vigilancia y posible extracción. Vigilaron 2 semanas, guardias, suministros, Fernández entrando, saliendo. Por la ventana tercer piso, figura pequeña, morena, moviéndose ocasionalmente. Alguien ahí arriba, cautivo. Extracción planeada 20 de junio de 1918. Equipo infiltró de noche, llegó tercer piso, recámara vacía, recientemente desocupada, catre, escritorio,
Equipo médico, cientos de páginas de notas desde marzo a 17 de junio. Notas describían habilidades exactas a María. Pruebas exhaustivas, algunas crueles, privación de sueño, estímulos dolorosos para probar memoria-trauma. Notas mostraban deterioro, inicialmente resiliente, luego resistencia, lágrimas, disociación. Sujeto no distingue memorias esclavitud, campo, cautiverio actual, todas inmediatas. Carga psicológica de memoria perfecta, insostenible. Última entrada. Sujeto deterioro psicológico severo. Recomendación, terminar estudio, reubicar a instalación apropiada. Instalación vendida, Fernández desaparecido.